Es momento de las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas, segunda edición. Las 7:34 y como lo anunciábamos, abogado, periodista, filósofo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Agustín Esquella, bienvenido. También ex convencional constituyente en el primer proceso constitucional que vivió el país años atrás. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Bien, gracias a ti por esta oportunidad de conversar. Y conversar además sobre la vejez, libro-ensayo, Tiempo contra el Tiempo, editado por la Universidad Diego Portales, por Ediciones UDP. Y hablemos de eso, ¿no? De lo que planteas acá como proceso del envejecimiento. Dices que el envejecimiento se parece a ir en un tren sentado de espaldas a la dirección que éste lleva. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, Me gustó mucho esa analogía. Es que en la vejez, incluso antes de que acontezca ese momento de la vida, todo se va transformando paulatinamente en pasado, y es comprensible que así sea, y no tengo ningún problema, ni podría tenerlo con esa palabra, porque en definitiva, la nostalgia que uno siente, ese sentimiento que así llamamos, no es otra cosa que el valor que le damos a las cosas buenas que tuvimos en el pasado. De manera que cuando alguien dice, pero tú tienes nostalgia de esto, sí, estoy dándole valor o recordando el valor de cosas buenas que tuvimos. Distinta es la melancolía. La melancolía es un sentimiento más bien de tristeza. Es más peligroso, claro. Una sensación de algo inacabado, incompleto, que no conseguiste hacer. En consecuencia, esos dos sentimientos, como todos los sentimientos, son típicamente humanos, rescatables también, pero claro, prefiero la nostalgia. Ahora, la vejez, respecto de esa nostalgia, rememoranza, recuerdos, versus una vejez de proyectos, de presente y futuro, ¿es imposible o es más bien una cortapisa social? Es decir, la sociedad te obliga a mirar el pasado y perderte de proyectos futuros, digamos. Bueno, lo que hay en verdad son vejeces en plural, así como hay niñeces. Esto es una de las cosas que aprendí en la convención constitucional, porque me habitué y entendí primero, antes de habituarme, por qué usaban plurales. Y la verdad, la vejez es una edad de la vida, un momento de la vida, pero la vejez es biográfica. Entonces, distintas maneras de vivirla. Ahora, yo no tengo proyectos. Creo que ni siquiera cuando era joven los tenía. Lo que yo me autoimpongo en la vida, por placer más que por deber, son tareas. Tareas, que es una expresión bastante menos ambiciosa, claro, que la palabra proyecto. No puedo ver la vida como un proyecto. Hay quienes hablan con una gran ligereza de su proyecto de vida, como si tú lo hubieras trazado al modo de un arquitecto que traza, digamos, los planos de una casa. No, pero entiendo que así es el uso del lenguaje, entiendo lo que quieres decir, pero yo más bien sigo proponiéndome tareas, sobre todo, por no decir todas, cosas que me gustan. Interesante lo que nos dice Agustín, porque efectivamente a la vuelta de la esquina ese, comillas, proyecto cambia por completo, digamos. Se diluye, digamos, en minutos. No, claro, además que se llama proyecto a cualquier iniciativa, a cualquier idea. Yo en la universidad, mientras fui rector de la Universidad de Valparaíso, muchos colegas, profesores de otras facultades o de mi propia facultad, me venían a hablar de su proyecto. Y en verdad, lo que tenían era simplemente una idea. Y a veces ni siquiera una idea, un deseo. Entonces yo, sin mucha paciencia, creo yo, les decía, mira, lo que tú tienes es una idea, no todavía un proyecto, y desde luego quizás menos que una idea tiene, cosa que es natural, un deseo. Pero hay bastante camino que recorrer para transformar eso, si nos vamos a tomar la palabra proyecto en serio, si vamos a transformar eso en un proyecto. No. Agustín Esquella distingue distintos tipos de edad, la edad cronológica, la fisiológica, la psicológica, la burocrática y hasta la edad existencial.
¿En cuál te quedas hoy y por qué? Bueno, inevitablemente uno se va quedando más que en la cronológica, que siempre es alta, por lo menos en mi caso, y en la biológica, que siempre, o en la psicológica, que siempre es más baja, ¿no? Siempre nos sentimos más jóvenes de lo que somos, por fortuna, pero inevitablemente ya fue una edad burocrática para mí porque, como se dice, me pensioné, es decir, terminé mis actividades universitarias que realicé con muchísimo gusto durante más de medio siglo, pero ya era el momento de cesar, coincidió con el momento de mi participación en la Convención Constitucional, de manera que me quedo más bien con la edad burocrática, desde luego por obligación tal vez o por necesidad de la propiedad, pero yo hablo también de una edad final que se llama edad existencial, que es una ocurrencia que podría ser como una especie de mix o combinación de la edad cronológica, la biológica, la psicológica y la burocrática. Ahí se arma entre esas 4 edades que son perfectamente identificables, unas más que otras fácilmente, edad existencial. Una suma rara, una combinación de las 4 edades previas, y me siento en verdad hoy más bien instalado en algo que no podría definir muy bien, más allá de lo que te dije, una combinación de las 4 edades previas que mencioné. Respecto de la edad burocrática me quiero detener ahí. Mi viejo tiene casi tu misma edad, un poquito más, digamos, 82, 83 años. Y me comentaba que iba notando, él es muy vital, sigue haciendo mucho deporte, entonces se siente muy joven, ¿no? 2 cosas que me quedo con lo que me ha hablado en el último tiempo. Me dice, de tu edad a mi edad, esto pasa así, me hizo. Así, tal cual. Y me remeció porque me lo dijo con una convicción que le creí. Y efectivamente el tiempo comienza a pasar después de los 40 muy rápido. Y lo segundo, me dijo que le llamaba mucho la atención cómo a medida que él iba cumpliendo más edad, sintiéndose muy vital, sano y en sus 5 sentidos, cómo la sociedad lo iba infantilizando, lo iba haciéndolo sentir viejo, sin él sentirse viejo. Sí, eso ocurre. Yo creo que tu padre hace un buen diagnóstico, sobre todo desde el punto de vista de la actitud que alcanzo a darme cuenta de tus palabras que él tiene frente a la vejez. Nada mejor que mantener algún tipo de actividad y desde luego mover el cuerpo. O sea, el cuerpo, mientras se pueda mover, que a veces se puede mover durante mucha edad ya llegada a la vejez, es muy, no quiero decir saludable, pero todos entendemos eso, uno se siente mejor. Y lo que uno busca en la vida es vivir más. Sí, todos queremos vivir más, sobrevivir, pero con algún grado importante de bienestar. Claro. No diría felicidad, porque es otra palabra grandilocuente, pero bienestar. Y en parte el bienestar de las personas, y yo lo noto hoy día por mis largas caminatas que doy, depende en buena parte de lo que yo llamo mover el cuerpo, simplemente. Entonces, hay maneras de gestionar la vejez, no es el verbo más oportuno, gestionar la vejez, pero cómo llevarla, ¿no? Y tú tienes mucha razón cuando tu padre advierte, según me dijiste, que la vejez, que es un largo proceso que comienza desde el nacimiento hasta la muerte, siendo tan largo, no es muy perceptible. Ocurre con muchísima mayor rapidez de la que estaríamos dispuestos a reconocer anticipadamente. Entonces, la vejez es un proceso lento, pero que de pronto te cae de una manera que a lo menos se siente como súbita. ¿Ah? Y es raro eso. Tiene que ver también con la manera como has envejecido, la situación médica, o sea, la edad biológica, la edad que te echan los gerontólogos, ¿no? Que a veces es mayor que la que uno tiene, a veces es menor. En mi caso siempre ha sido más o menos pareja, así que no me puedo ni felicitar ni dolerme del gerontólogo, pero tengo ejemplos de familiares que efectivamente su edad biológica
controlada por variables médicas confiables, es menor que la edad cronológica. Y la edad psicológica sigue siendo muy importante, aunque nunca va a permanecer joven uno psicológicamente, pero sí no envejecer mal o tan mal. Siempre envejecemos más o menos mal, aunque no nos demos cuenta o no lo reconozcamos, pero hay que buscar sobre todo las ocupaciones placenteras, lo que nos comunique placer, tener los 5 sentidos abiertos, que son los conductos a través de los cuales experimentamos eso que se llama placer, sean placeres físicos o también espirituales, por llamarlos así, o intelectuales, ¿no? Hay muchas fuentes de placer y los sentidos son grandes conductores del placer. Vamos a escuchar un poco de música con otros octogenarios vitales. Honky Tonk Woman, suenan The Rolling Stones. Conversamos hoy con Agustín Esquella en la 102.1 y radio13c.cl. En Radio 13C cerramos la jornada informativa con Cuatro Cabezas, segunda edición, con Ignacio Franzani. Ahora, a veces son expresiones. Son ya las 7:48, seguimos conversando acá dentro y fuera del micrófono con Agustín Esquella, abogado, periodista, filósofo, premio nacional y quien acaba de sacar un nuevo libro ensayo titulado La vejez, tiempo contra el tiempo. Me gustaría, Agustín, en el tiempo que nos queda, conversar acerca de tu experiencia, ¿no? Como convencional constituyente en el primer proceso que vivió Chile, muy convulsionado, además. Todo esto después del estallido social y todo lo que sabemos que luego ocurrió. Con el paso del tiempo, ¿cómo observas, analizas y evalúas ese proceso del cual te tocó ser protagonista? Mira, habría que distinguir tal vez entre lo que es más que la experiencia, la vivencia de ese proceso
y la mirada que se le puede dar desde un punto de vista colectivo, ¿no? Para mí, aunque nunca he hecho política salvo durante el gobierno de Lagos, pero no sé, yo estuve de asesor cultural de él y en consecuencia no sé si eso es propiamente hacer política. Mi vida ha sido académica y claro, me pasé a un mundo durante un año completamente distinto, con otras lógicas y sobre todo con ideas políticas, las mías, muy minoritarias. Yo me defino, algún día podré explicarlo, como un liberal de izquierda. Entonces yo digo que soy liberal y la izquierda me mira con desconfianza. Y digo que agrego liberal pero de izquierda, entonces la derecha es la que me mira con desconfianza. Y toda mi vida ha sido así. Me acuerdo del gobierno de la Unidad Popular. En el gobierno de la Unidad Popular yo me llevaba la desconfianza de los dos sectores porque no estaba suficientemente comprometido con la Unidad Popular porque simplemente se veían amenazadas las libertades. Bueno, en fin, eso es lo que te puedo decir. Desde el punto de vista social o colectivo es más difícil pronunciarse porque uno se transformaría en algo que yo no soy, una especie de analista, de examinador de situaciones sociales complejas como las que vivimos, pero yo repito que para mí tuvo sentido postular, tuvo sentido estar ahí a pesar de lo poquísimo que pude hacer y de los malos ratos que pasé, que fueron muchos y muy continuados. ¿Cómo lo calificas? ¿Como una experiencia dura, difícil, agria? Difícil y en alguna medida ajena. O sea, me sentía un extraño. Pero debe ser también por lo que señalé antes, porque mis ideas políticas, o sea, la manera como enfocaba el trabajo, porque es un trabajo esencialmente político, preparar un proyecto de constitución, me producía, curiosamente, porque yo tengo formación jurídica, una cierta lejanía. ¿Lejanía o frustración? Frustración también por el resultado, por supuesto, porque perdimos. La verdad es que tuvimos 3 procesos constituyentes, incluso yo podría agregar un cuarto. Primero fue el de Michelle Bachelet, correcto, que llegó a la conclusión de un proyecto muy razonable. Después viene el primero de los 2 más conocidos, yo estuve en ese proceso. El segundo, que fue otro fracaso estrepitoso, por las mismas razones, porque se desbalanceó la representatividad de los integrantes de esa convención en el primer caso, comisión simplemente en la segunda. Mira tú la importancia de las palabras. La primera, la nuestra, se llamó Convención Constitucional. La segunda se llamó Comisión. O sea, ¿qué manera de bajarle el perfil? Bueno, afortunadamente desde el punto de vista de mis ideas políticas, el desbalance de la segunda en favor de un partido extremista, como es el Partido Republicano, en mi opinión, enhorabuena. Entonces, en fin, el éxito, por ejemplo, haber aprobado la Constitución, el proyecto constitucional, no es la única medida del sentido que damos a las cosas. Hay que saber eso y aprenderlo en la vida. Si tienes éxito, tanto mejor, pero si no lo tienes, no por eso pierde sentido aquello en lo que tú pudiste fracasar. 3 procesos constitucionales, ¿cierto? Y el cuarto, dirás tú. Bueno, el de la comisión experta. Correcto. Pues fue insólito. Yo no coincidía 100% con la propuesta de la comisión experta, pero era lejos la mejor de las 3 que conocíamos. ¿Por qué no haber aprobado eso, que se aprobó por los comisionados unánimemente, y mejorar, perfeccionar ese texto que podríamos haber aprobado plebiscitariamente, mejorarlo a través de reformas constitucionales futuras? Nos farreamos, una farra constitucional increíble que habla mal de nuestro país y habla mal también de cómo, lamentablemente, la democracia que
hoy y siempre en la moderna, me refiero a la democracia moderna, es representativa. Bueno, sí, fuimos representativos. La convención en que yo estuve, la comisión posterior, fueron representativas, pero lamentablemente, como dije antes, muy desbalanceadas. Agustín, te quiero llevar justamente a otra discusión que hoy día es áspera y tiene que ver con nuestro sistema político. Un Congreso poco validado, una crisis de legitimidad a cuestas, ¿no? No hay capacidad para lograr grandes acuerdos. ¿Cómo ves nuestra política hoy? ¿Cómo ves nuestro Congreso, por ejemplo? Mira, la veo más o menos como siempre. La verdad es que sí hay una menesterosidad de la actividad política, partiendo por el lenguaje político que se emplea por los dirigentes, por los parlamentarios, pero la política, si uno la entiende realistamente como una lucha por el poder, eso es lo que buscan los políticos, eso es lo que la política persigue, conseguir poder, ejercerlo si lo has ganado, incrementarlo incluso si ya lo tienes, y recuperarlo si lo has perdido. Lo interesante es la política democrática, porque la política es lucha por el poder. Cuando hay dictadura también hay lucha por el poder, lucha interna. En democracia lo bueno es que esa lucha por el poder es pacífica, sin armas y con respeto por las minorías. Queda menos de un año. ¿Cómo evalúas el gobierno del presidente Boric? Lo evalúo satisfactoriamente. Yo creo que ha sido un gobierno que se fue asentando para darse cuenta, particularmente el presidente, no digo todos sus partidarios, en una mirada realista de lo que se podía o no se podía conseguir, sobre todo con las mayorías o minorías parlamentarias que tiene la coalición actual de gobierno. Lamentablemente sus tareas principales, reforma tributaria, reforma de pensiones. Ahí está la discusión dura esta semana. Seguimos empantanados y a mi juicio no es por razones políticas. La derecha se opone a eso por intereses. Y yo entiendo que haya intereses en materia previsional y en materia de salud también, ¿cierto? De salud privada. Hay intereses en pugna. No me sorprenden ni me ofenden. Lo que no me gusta de los políticos, de los dirigentes políticos, de los dirigentes gremiales, es que moviéndose por intereses digan o apelen constantemente al bien común, al bien general del país, y hay algunos personajes que poco menos cada vez que hablan se envuelven en el pabellón patrio, ¿no? Esa impostura me incomoda mucho, aunque la entiendo, porque la política desde tiempos inmemoriales es más o menos así. A lo que hay que con lo que hay que adjetivar la política, perdona que insiste en esto, es con que sea una política, lucha por el poder, democrática. Porque ahí tú pones un gran límite. ¿Cuál es? Que es por medios pacíficos. La democracia, decía Popper, es reemplazar gobernantes ineptos sin derramamiento de sangre. Parece poco, ¿no? Pero no es poco. O sea, en paz en el sentido que le damos a esa palabra. Entonces, si además, como es, las decisiones colectivas se buscan acuerdos, pero no estamos obligados a tener acuerdos. Cuando no hay acuerdos, se vota. ¿Y quién se elige? La mayoría. Vota la mayoría y la mayoría impone un punto de vista, pero con respeto por los derechos de la minoría. No, la mayoría no avasalla a la minoría, no la suprime, no la saca del escenario, simplemente la derrota. Bueno, sí, Norberto Bobbio decía, el gobierno por mayoría propio de las democracias es un gobierno que solo cuenta cabezas, solo cuenta las cabezas, es verdad, cuenta los votos. Pero Bobbio agregaba, por eso lo repito, siempre es mejor contar cabezas que cortarlas. Y tuvimos en Chile un largo periodo donde literalmente
se cortaron cabezas. Agustín Esquella, muchas gracias por esta conversación con nosotros. Busquen La vejez, tiempo contra el tiempo, su nuevo libro, ensayo, que está muy interesante, muy biográfico, hay que decirlo además. Agustín, muchas gracias por esta conversación. Yo te decía, en ese diagnóstico, en esa reflexión, queda menos de un año, claro, menos de un año para la elección presidencial, pero poquito más de un año del periodo restante del actual gobierno. Despedimos esta parte de nuestro programa junto a Agustín Esquella, y antes de nuestra sección, que también tiene que ver con la edad, ¿no? Ya te voy a contar por qué. Tanto mejor. Hay que entender sobre la crisis ambiental, porque es prioridad en